y hoy vamos a hablar de la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Es el estudio del sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal, las neuronas, y esto cómo se relaciona a las conductas humanas. Pero hoy vamos a poder entrevistar a una persona muy destacada, muy reconocida en el ambiente del deporte. Se trata del licenciado en psicología, el señor Carlos Wiesengraan. ¿Quién guardó tu secreto sublime, majestual creación? Catamarca, huella, viento invernal, sobrenatural, lo simple del amor. Catamarca, el secreto mejor guardado. ¿Te estás preparando para julio? ¿Ya comenzaste? Si no es así, es la oportunidad para que empieces con buenos hábitos. Te invito a que te sumes a 2 propuestas, o presencial o virtual. De esta manera vas a lograr seguridad y también vas a poder cambiar tus resultados si es lo que no te gusta. Ya comenzamos este sábado. Súmate, tenemos cupos. Desde Catamarca, República Argentina, comienza Compartiendo con Amigos, una extensión de Cantarel Consultoría. La cita semanal donde las historias cobran vida y el conocimiento se comparte. Cada semana nos sumergimos en conversaciones fascinantes con profesionales y expertos, explorando una variedad de temas que enriquecen, inspiran y conectan. Compartiendo con Amigos. Prepárate para descubrir, aprender y crecer junto a nosotros. Aquí comienza la aventura del saber. Aquí comienza Compartiendo con Amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como siempre, un placer poder compartir este espacio. Y hoy vamos a hablar de la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? Es el estudio del sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal, las neuronas, y esto cómo se relaciona a las conductas humanas. Pero hoy vamos a poder entrevistar a una persona muy destacada, muy reconocida en el ambiente del deporte. Se trata del licenciado en psicología, el señor Carlos Wiesengraan. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias a quienes nos acompañan también. Y bueno, vamos a comenzar con su concepto, que es la neurociencia y aplicada a la vida cotidiana. Bien, bueno, primero entender que la neurociencia es el estudio, como vos bien decías, María Marta, del cerebro, de las funciones del cerebro, ¿sí? Y cómo esto impacta en todo nuestro funcionamiento como individuos. Lo que a mí me interesa como psicólogo, y como vos bien decías en la presentación, en mi trabajo con el deporte y con deportistas, es cómo funciona la neurociencia social, es decir, cuánto y cómo el funcionamiento de nuestro cerebro determina, ¿sí?, o influye en las cosas que hacemos cotidianamente. En los deportistas de alto rendimiento esto es muy evidente, digamos, hay millares de estudios y cada vez avanza mucho más la ciencia al respecto para poder predecir y anticipar los movimientos, los comportamientos, tanto del adversario como del propio, en el caso de un deportista de élite. Pero inclusive en lo que es la iniciación, o sea, el cerebro, para que todos tengamos una idea, ocupa tan solo el 2% de nuestro organismo. Sin embargo, consume el 20% de nuestra energía. Algo tan pequeño, que es el 2% de nuestro organismo, consume el 20% de nuestra energía.
De ahí radica la importancia de los billones y trillones de neurosinapsis que se dan, que son las conexiones entre neuronas, que hacen que podamos pensar, que podamos sentir y que finalmente podamos actuar. ¿Está bien? La verdad que es un desafío hablar de neurociencia porque hoy es una rama de la ciencia que es muy específica. Hay gente que es neurocientífica, ¿no? Hay neurólogos. De hecho, un referente muy conocido es un político ahora que se ha dedicado a la política, el doctor Facundo Manes, que ha hecho grandes aportes a la neurociencia, ¿sí? Y es fundador de un par de instituciones de neurología. Y es algo que todavía es incipiente, es muy novedoso. De hecho, por ejemplo, algo que estudiamos mucho en psicología y en neurociencia es las teorías de la mente, esta capacidad de poder leer la mente del otro, ¿sí? Y esto es algo que lo desarrolló un neurólogo en 1996, o sea, tiene 30 y pico de años, es muy, muy incipiente, muy nuevo todo esto. ¿Vale? Está buenísimo porque genera un desafío tanto a nivel profesional como a lo personal, de la posibilidad de aplicarlo cada vez más. Exactamente. Cuando se refiere, bueno, estuve viendo algunos comentarios que hizo en algunos medios, como en Radio Continental, por ejemplo, cómo es esto de expresar las emociones y a veces esa idea o imagen que es de una muestra de debilidad para el oponente, al equipo oponente, ¿no? Y bueno, y usted ahí explicaba que no tiene que significar eso. Bueno, sería como, ¿cómo lo relacionaría ahí a la neurociencia con ese concepto del lenguaje corporal que estaba hablando? Bien, a ver, mencionaste dos cosas que son dos paradigmas diferentes. Por un lado está el aspecto emocional y el otro la lectura del cuerpo y del movimiento. Se ha comprobado ya hace, eso sí, más tiempo, debe tener 3 o 4 décadas más, que la amígdala, una zona muy central del cerebro, que está en el medio, en el epicentro del cerebro, es como una especie de poroto, ¿sí? De un porotito, esos porotos que hacíamos de germinación. Bueno, esa es la forma de la amígdala y en un tamaño menor aún. Y ese centro, ese epicentro del cerebro, es donde conjugan las emociones, de donde parten y de donde se reciben todos los estímulos neuromotores, que todo nuestro cuerpo está enhebrado de terminales nerviosas. Percibimos a través del tacto, del olfato, de la vista, del oído, del gusto y de la piel. ¿Sí? La piel es un gran conductor de sensaciones neurotransmisoras, de estímulos neuromotores, y todo eso va a parar, pasa por ese epicentro, por ese porotito que está ahí en el medio, para poder provocar una emoción. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado hablar muchísimas veces qué hago con las emociones, cómo me cuesta identificar las emociones, ¿no? Y de ahí parte en ese programa de Radio Continental, algunas notas que me hizo mi amigo Nacho Guano para la televisión abierta en algún momento, sobre si está bien o no está bien expresar las emociones, ¿no? Y en ese momento era que Pablito Aymar estaba llorando y venía Lionel Scaloni, de quien hoy es el cumpleaños casualmente, y le decía, no, pará, no te quiebres, ¿no? Estaba mal visto, ¿por qué? Porque los jugadores, supongo, en el imaginario social, me imagino, poniendo, ¿no? De Scaloni es que si los jugadores lo veían a él emocionarse y demás, se iban a debilitar. Y a veces no es así. A veces expresar la emocionalidad, e incluso en el llanto, los hombres no deben llorar, esa frase patética, digamos, machista y arcaica, cuando en realidad está buenísimo poder expresar las emociones y habilita, no solo está bueno, no muestra debilidad, demuestra entereza para poder estar en las emociones, demuestra una conducta de integración
entre Claro. las emociones y lo que pienso, algo que hoy, como efecto post-pandémico incluso, es muy difícil de sostener. Creo que hay un comentario ahí, Ezequiel pregunta, ¿no? Sí, ahí ya, bueno, agradecemos a quienes nos están acompañando. Bueno, a Karen Ávila, a Ezequiel Carrizo, a ver qué mensaje Me dice, dice. ¿qué impacto tiene el ejercicio físico en nuestro cerebro y cómo podemos aprovechar esa información para mejorar nuestra salud cerebral? Bueno, lo que está comprobado, Ezequiel, es que la actividad física genera 3 de los 6 ingredientes fundamentales del cerebro, entre ellos la dopamina, ¿sí? La dopamina y la serotonina. Son 2 elementos que funcionan libremente en el cerebro y que alimentan las conducciones neurosinápticas. El hecho de que haya más dopamina y serotonina en el cerebro levanta no solo el sistema inmunológico, es decir, que estamos mejor preparados para defendernos de cualquier virus o de cualquier agente externo que nos amenace, y nos pone en situación de alerta positiva, digamos, como que tenemos más lo que se llama propiocepción, más sentido de nuestro cuerpo en movimiento, sino que también provoca efectos así a nivel del sistema nervioso central, es decir, el cerebro, generando lo que algunos conocen, por ahí van a conocer como la oxitocina, un elemento que se ha descubierto hace no mucho tiempo, que es lo que hace que los bebés, cuando se encuentran con el pecho materno, sonrían, estén felices. La oxitocina genera esa sensación de placer y felicidad. Ajá. Hemos probado que la actividad física genera esa sensación de felicidad, genera mucha cantidad de oxitocina. Ahora, ¿cómo podemos capitalizarla? Bueno, nada, practicando actividad física diariamente, como dice la Organización Mundial de la Salud, tener por lo menos 30 minutos de actividad intermedia, ni intensa ni sedentaria, porque eso genera las condiciones en nuestro cerebro para poder estar mejores preparados. Ahora, ojo, una sola salvedad, María Sí, Marta. sí. Ojo con algo que está muy en boga hoy, lamentablemente una patología de la posmodernidad, que es lo que se llama la vigorexia, ¿sí? O el exceso de actividad física. El exceso. Ajá. Cuando yo me excedo de actividad física, contrariamente a lo que vine explicando recién, me provoca una depresión en el sistema inmunoneuromotor. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando no hacemos actividad física y de golpe vamos al gimnasio y hacemos todos los aparatos juntos un montón y al otro día no solo no me puedo levantar, sino que estoy de mal humor por los dolores que tengo físicamente? Esas señales van al cerebro y deprimen el sistema nervioso. Entonces, tener cuidado con que el ejercicio físico sea, por un lado, controlado por especialistas, por profesores nacionales de educación física o entrenadores, y regular la intensidad para que se adecue también a tu condición biológica y evolutiva del momento, ¿no? Claro, sí. Bueno, me surgen 2 preguntas, pero bueno, vamos a ir por partes. Recién entendí que la actividad física producía 3 elementos importantes para nuestro organismo. Uno, la dopamina, la serotonina, que va a mejorar el sistema de defensas y a su vez va a generar mayor producción de la oxitocina. ¿Así es? No es tan, a ver, sí y no. Bueno. El sistema noradrenérgico, pero bueno, es muy metabólico, digamos, son cuestiones metabólicas más biológicas, pero sí es verdad que esos 3 neurotransmisores, la noradrenalina, la serotonina y la oxitocina, son elementos que favorecen la sensación de bienestar en el cerebro, en términos generales. Después hay interrelación entre ellos y demás. Sí, y ahora esto de la oxitocina, ahí venía mi pregunta. Yo la conocía como la hormona de la fidelidad. Dicen que estaba demostrado que en los animalitos que como que siempre hacían pareja como de por vida,
era que había un mayor aumento en la oxitocina, Exacto. ¿puede ser? Sí. No está comprobado científicamente, no es que quien tiene mayor cantidad de oxitocina es más fiel. Ah, Erradiquemos esa premisa, ¿está bien? está Porque la bien. fidelidad no responde solo a la neurotransmisión. Si no, eso Está es bien. buenísimo porque buscamos insertar oxitocina en el Ah, cerebro del hombre o de la ah, mujer y tenemos garantizado la y fidelidad. ahorramos un montón de dolores de Pero lo cabeza. que sí, a partir de lo que les conté, Sí. de que la oxitocina se registra ya desde el estudio de la díada, de la teoría del apego entre la mamá y el bebé, lo que sí está Ajá. comprobado es que la oxitocina lo que genera es mayor capacidad de empatía. O sea, yo puedo Ujú. empatizar con el otro, puedo sentir compasión por el otro si tengo capacidad de oxitocina. Algo que deberíamos por ahí incentivar en los gobernantes de nuestro país, digamos, poner un poco más de oxitocina para que empaticen con el otro. ¿Está bien? A mayor capacidad, a mayor cantidad de oxitocina, me genera más ternura, más compasión, más amor. También Ujú. es llamada la hormona de la sexualidad, digamos, ¿no? Porque Ajá, es la ajá, hormona de la atracción. ajá. Se despierta la oxitocina cuando encuentro otro ser humano que me atrae. Ahí la oxitocina empieza a jugar un papel preponderante por sobre el resto de los neurotransmisores. Ah, bueno, ya ahí ya estamos difiriendo en cuanto al primer concepto. Bueno, Ahí está Lucas también preguntando algo. ¿cómo? Lucas Ibáñez nos pregunta, Bien. ¿cuál es el papel de la neurociencia en el desarrollo de la inteligencia artificial? Y la creación de interfaces cerebro-computadora. ¡Wow! ¡Qué pregunta Gracias, específica! Lucas. Muy Buenísimo. bien. Eh, Excelente. no sé si te la puedo responder. El tema de la IA, digamos, de la inteligencia artificial, es algo que me preocupa enormemente y que vengo dialogando mucho con desarrolladores de inteligencia artificial. Casualmente esta semana estuve cenando con un amigo mío que trabaja para Microsoft, para Estados Ujú. Unidos, y que están desarrollando esto que ya todos conocemos como el ChatGPT, y el ChatGPT ya va a estar incluido en los paquetes de Microsoft de Excel y Word. O sea, cuando vos hablas un archivo Word, ya va a estar el ChatGPT asesorándote y orientándote y tirándote información. Yo creo que todavía no llega, por ahí es algo, o desconozco, Lucas, Sí. y auditorio, no llega todavía el conocimiento, digamos, de cómo funciona nuestro cerebro como para poder imitar las cuestiones de neurotransmisión de nuestro cerebro emocional, digamos, nuestro cerebro social, poder hacer una imitación, una réplica en la inteligencia artificial. De hecho, es Sí. algo que nos distingue, Ujú. ¿no? Okay. Por ahí alguna recomendación que se pueda hacer en relación, no sé, yo recuerdo que fue un curso de hace 6 años más o menos y nos decían, tapen las cámaras, cuando tengan reuniones importantes, lleven sus teléfonos a otras áreas, porque nos están escuchando todo el tiempo, o sea, la persona que tenga interés o no las personas, organismos, aplicaciones que pueden tener esos intereses o esto de la inteligencia artificial que está diciendo, ¿habrá algo de eso que uno nos pueda servir o no tiene sentido para... Yo o es creo que es importante? innegable, no podemos darle la espalda a lo que la ciencia y el desarrollo tecnológico está haciendo y está provocando en nuestras vidas. Algo que sucedió en esta charla, donde Sí. me junté con dos expertos en desarrollo, en arquitectura tecnológica, término Ajá. que desconocía, en arquitectura tecnológica, es que, como vos bien decís, María Marta, los teléfonos hoy ya no son teléfonos, ¿no? Claro. Y de hecho están generando la mayor adicción o la adicción más potente de este nuevo siglo, digamos, o de estos Ujú. últimos 5 años, ¿no? Ustedes saben que hay una aplicación que uno puede fijarse en el teléfono cuántas horas le dedicó al día a mirar el teléfono.
Y puede ser un experimento que les recomiendo que lo hagan, puede ser sorprendente para mal, porque le miramos más los ojos a nuestro teléfono, digamos a la pantalla, que a lo que miramos a nuestros seres queridos. Y sí. ¿Sí? Y más cuando realmente trabajo. Está generando una adicción muy, muy importante. Sí. Lucas preguntaba la creación de interfaces cerebro-computadora. Sé que se está trabajando mucho en eso, pero creo que está lejos la computadora de poder homologar lo que sucede internamente, porque la cantidad de trillones, y no me alcanzan los números para la cantidad de conducciones que hay a nivel del sistema nervioso central, no se puede replicar. Si bien hoy ha avanzado muchísimo, digamos, la computación, que es eso, computar, es no llevar una información a otra información, el cerebro sigue siendo la computadora más sorprendente e inigualable del planeta, por ahora. Sí, sí, sí. Con el paso de los años. Está bien. Carlos, me gustaría compartir unas imágenes y, bueno, mientras tanto, pedir a las personas que nos están acompañando, en primer lugar, agradecerles. Si quieren compartir en este momento el link para que otras personas puedan aprovechar esta gran experiencia que tiene este reconocido psicólogo, entrenador, nos van a ayudar a difundir el mensaje. Y bueno, y de paso pueden informarse y llevar más conocimiento y experiencia. Vamos a comenzar con esta diapositiva. No sé si quieren... Sí, simplemente aprovechando eso, ¿cuál es el mensaje? Yo pensaba, ¿cuál es el mensaje de esta charla? Y sí. El mensaje para mí fundamental es que tenemos que seguir estudiando nuestro cerebro, tenemos que seguir aplicando la tecnología, pero la tenemos que llevar a una práctica consensuada de la vida cotidiana, donde yo elijo esa foto de un grupo de seres humanos mirando el sol y levantando sus manos, en señales de comunicación con el entorno ambiental, natural, ¿sí? Y con el entorno social. Lo que me interesa como destacar o poder transmitir como mensaje fuerte o mensaje base de esta charla es que la neurociencia es una neurociencia social. No existimos sin el otro. Por más tecnología que podamos tener de última avanzada, el auto más eléctrico y ecológico, el último celular espectacular, la mega computadora y lo que fuera, si no hay un otro con quien compartir esto, el ser humano no sobrevive. El ser humano es un ser social por naturaleza. Es el único mamífero que si no es criado por otro mamífero en contacto directo, piel con piel, no sobrevive. Cualquier otro mamífero dejado en la intemperie puede sobrevivir, se las puede arreglar. El ser humano no, necesita la mirada de los otros. Y esa mirada de los otros es una construcción y una deconstrucción y una revisión permanente. Permanentemente estamos evaluándonos y sintiéndonos evaluados y evaluando a otros. O sea, esto podría ser una reflexión para los docentes que nos están escuchando. Podría ser que saquen del contexto del aula y llevarlo un poquito más a la naturaleza a sus alumnos. Sí, el mensaje en realidad es buscar la conectividad interpersonal, porque algo que por ahí no me explayé mucho porque no me da el tiempo hoy, sí. Es que la neurociencia lo que estudia también es esta teoría de la mente, el interpretar los movimientos del otro, el qué me está queriendo decir, explorar mis emociones y entender las emociones de los otros, ¿no? Copiar las neuronas espejo, algo que se ha descubierto también hace muy poco tiempo, digamos que solo por ver cómo actúa el otro, uno lo imita. ¿Vieron cuando ves a ese chico que hace los mismos gestos que el padre? Lo que se llama el aprendizaje vicario, el aprender por mirar al otro. Bueno, nuestro cerebro hace ese movimiento y eso se descubrió hace muy poco. Claro. Entonces, predicamos con el ejemplo, no con lo que decimos, ¿no? La palabra es importante, pero mucho más importante es lo que vamos haciendo y
y cómo interactuamos con los otros, qué vamos transmitiendo, qué energía vamos llevando a nuestro entorno y qué energía decidimos internalizar de nuestro entorno. Ahí Perfecto. Lucas hace otra pregunta. Sí. ¿Cuáles son algunas formas en las que la neurociencia aplicada puede mejorar nuestra capacidad de aprendizaje y retención de información? Bueno, hay un montón. De hecho, la neurociencia se divide también en ramas y la neuropsicología es una rama de la neurociencia que justamente aborda directamente los problemas o los trastornos de aprendizaje y ejercita a través de ejercicios, valga la redundancia, diseñados específicamente para eso, en mejorar la manera de retener información. Por ejemplo, las personas de tercera edad o personas que sufren de algún tipo de patología neurológica con deterioro neurocognitivo, llámese Alzheimer, demencia senil o incluso un trastorno muy común, el TDAH, los trastornos de déficit por atención, con o sin hiperactividad, se trabaja entrenando la neurociencia cognitiva social. Los neuropsicólogos cognitivos trabajan con programas de entrenamiento específicos donde se estimula la retención de información, donde se estimula el reconocimiento de las expresiones, de las emociones, ¿sí? Y eso, indirecta o directamente, alberga la capacidad, digamos, genera capacidad de aprendizaje. Yo tenía un gran maestro, ahora te doy la palabra, sé que hablo mucho y como estamos en vivo, pienso que se pasa volando el tiempo y quiero transmitirlo. Sí, no puedo creer, pero sí. Pero tenía un gran profesor para mí que sigue siendo un gran docente y un erudito, una persona muy sabia, el doctor Héctor Fernández Álvarez, que en una clase hace 25 años él nos dijo, éramos un grupo de 15 chicos, de 15 psicólogos recién recibidos, tenía pelo en aquel entonces, imagínate, María Marta. Y él dijo, miren, la capacidad de aprendizaje se sostiene hasta el último segundo que respiramos. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo sigue aprendiendo hasta último momento. Y vieron que yo quiero usar esa frase del gran maestro Héctor Fernández Álvarez porque muchas veces nos sentimos como decaídos, ¿viste? Como decir, ya no aprendo más, cometo los mismos errores, hago siempre las mismas pavadas, estupideces u otras palabras peores que uno se dice, ¿no? Y sin embargo, estamos aprendiendo. Si miramos atrás y revisamos con lupa o con un calibre más científico, vamos a ver diferencia entre la experiencia 243.500 a la experiencia 243.000. En esas 500 últimas experiencias seguramente algo se modificó. La genética se va modificando permanentemente. Nuestras células siguen permanentemente. Así que bueno, ese sí, por algo dicen que... Perfecto. Por algo dicen que el experto la persona experta es cuando ya ha transcurrido en un tema determinado 10.000 horas, ¿no? 10.000 horas. Y ahí viene... Exacto, 10.000 horas. Y a mí me encanta como psicólogo clínico cuando tengo los pacientes más jovencitos que vienen con el corazón roto y dicen, yo no me voy a volver a enamorar, o soy un fracaso del amor. Digo, claro, porque el cerebro funciona estadísticamente, o sea, lleva una estadística, pero una estadística con un sesgo cognitivo. El sesgo es una distorsión, ¿sí? Que hace que si me fue mal ahora y me fue mal en la anterior, entonces yo proyecto que siempre me va a ir mal. Claro. ¿No? Y ahí esos pensamientos conducen a emociones y esas emociones conducen a comportamientos depresivos. Pero la depresión se puede tratar, sí. La neurociencia aplicada puede mejorar nuestra capacidad de aprendizaje y la retención de información, sí. ¿Cómo? Acudir con expertos que nos ayuden a reentrenar y a refocalizar nuestra actividad cerebral en cuestiones más productivas para uno y para el entorno. Carlos, lo invito a que vamos a una pequeña pausa y ya vamos a seguir porque, bueno, por supuesto, mientras la gente nos vaya preguntando, vamos a ir respondiendo mientras Carlos pueda y la tecnología también. Así que, bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Quédense.
Dale, perfecto, gracias. Gracias. Bisoto e Hijos SRL. ¿Quieres cambiar y ver mejor tu casa, negocio o empresa? Vení. Acá en Bisoto te ofrecemos todas las opciones. Elegí el color de pintura que necesitas o más te gusta. Compras y pagás hasta con plan 12 cuotas sin intereses. Y consultás, porque también lo podemos acercar a tu casa o empresa. Bisoto te ofrece 3.200 colores en pinturas y en las marcas líderes: Colorín, Tersuave, Cetol, Polilac, Murela, Toques. Vení a Bisoto. Te esperamos en Prado 580. Teléfono 4430-123. Catamarca Actual, primer diario digital de Catamarca, Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. ¿Quién guardó tu secreto sublime, majestual creación? Catamarca, huella, viento invernal, sobrenatural, lo simple del amor. Catamarca, el secreto mejor guardado. Bueno, ahora sí, continuamos con estas diapositivas ya como para ir terminando, ya estamos en la recta final, así que pero lo mismo, quédense, hagan preguntas, aprovechemos con toda la buena intención de este licenciado tan reconocido y esto aplicado al deporte también, más allá que dice vida cotidiana. Sí. Carlos, escuchamos. Bueno, un poco esta imagen del libro abierto es como algo que quiero transmitir también, de que la neurociencia es un libro abierto, es algo que nosotros estamos permanentemente usando y que nos afecta diariamente en la medida en que nos afecta, querrámoslo o no. Lo interesante, retomando la pregunta de Lucas, incluso los comentarios de Lucas o de Ezequiel, y bienvenida a Karen, que es una de las organizadoras del encuentro del viernes en el Hotel NH en Córdoba, retomando eso, es que nos va a afectar permanentemente, y la importancia que tiene el poder ser conscientes de esto, el poder tomar conciencia y entrenarnos. Más que entrenarnos, yo les diría tener como actitudes saludables. Y les voy a dar un ejemplo muy gráfico que yo hago. Cuando abro los ojos a la mañana, hago un escaneo de cómo está el cuerpo. ¿Sí? Antes de moverme de la cama, abro los ojos. Generalmente yo me despierto 6:30. Si no, tengo que llevar a mis hijos al colegio a las 7 o 7:30. Y entonces percibo el calorcito de la frazada y de la sábana. Y digo, ¡ay, qué lindo! Tengo una frazada, qué linda sensación del cuerpo calentito. Muevo los pies y registro cómo están al mover los dedos de los pies. Es como que ese mensaje de los neurotransmisores de los pies hacia el sistema nervioso central me recorren, me permiten escanear todo el cuerpo. Y por ahí capaz me doy cuenta que estuve durmiendo en una posición donde, no sé, una rodilla quedó cruzada, entonces la descruzo y hago pequeños movimientos para generar mayor comodidad en la cama en los últimos instantes antes de levantarme, digamos, de la cama. Es como que soy bastante remolón, mi mamá me decía, y me gusta remolonear. Me parece que es una conducta de 2, 3 minutos, 5 minutos. Digo, ay, qué placer, qué bueno estar acá en esta cama. ¿Cómo te voy a extrañar? Yo soy de ir más hacia la nostalgia, de ya estar mirando a que me estoy perdiendo. Así funciona mi cerebro. Y después de eso, digo, bueno, hago como una inhalación profunda y digo, bueno, vamos a ponerle ganas al día de hoy. Me pongo como un mensaje, me envío un mensaje a mí mismo. Después viene todo lo que sucede después en lo de cada uno. Tengo 52 años, cuando me voy a levantar, bueno, aparecen los dolores de alguien de 52 años que yo trabajo mi cuerpo diariamente, y eso también implica que presenta dolores, molestias, etc. Pero ese pequeño ejercicio, cuando me levanto,
genera, digamos, Sí. oxitocina, genera serotonina en mi cerebro, ¿sí? Y manda un mensaje como, bueno, voy a arrancar el día. A veces puede suceder, como hoy, que me levanto a la mañana, me despierto y hago todo este escaneo y resulta que registro una energía negativa, un dolor, una pesadez. Bueno, hay que combatir eso también y hay que escucharse en eso también, ¿no? Qué No bueno. hacer como si nada. La gente que se levanta como si nada está Sí. pasándose por alto la información que tiene el cuerpo al momento de despertarse. O sea que sería un poco como conectarse y también un poco conectarse con el cuerpo, no levantarse como que dormí, hacer como una etapa de transición, conectarme, agradecer y seguir, Absolutamente. comenzar el día. Mi pregunta es relacionado esto a la neurociencia. La neurociencia estudia en general al sistema nervioso y sus conductas. A mí Sí. me gustaría saber, conocer un poquito más con toda la experiencia que usted tiene con gente tan destacada, que ha logrado tan buenos resultados. Bueno, que la neurociencia un poco sería como un puente a eso, nos permite cómo optimizar las conductas, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún deportista, no sé si se pueden decir nombres o no, pero que usted dijo, Dios mío, no sé si se va a poder porque, bueno, tendrá ya una claridad del solo hecho de ver a una persona y dirá, no, tiene un gran potencial y en su mayoría así lo fue y en algunos tenía tantas variables que no se podían trabajar que no dio tantos resultados o al revés? Así Ha es. tenido una hermosísima sorpresa, que diga que qué lindo trabajo, fue un placer, algo que pueda compartir. Le cuento que está bien, perdón, Sí, sí, hay profesores de educación física que nos están acompañando, así que por eso creo que un poquito va dirigido sí. a ellos, Sí, tuve el ¿no? privilegio y la suerte de trabajar con algunos representantes olímpicos y hoy tengo relación con alguno de ellos. Que trabajan con... Claro, Sí. y hoy tengo relación con ellos, en algunos casos relación laboral, ex deportistas olímpicos y demás. Y siempre digamos, si hay un factor común que yo puedo decir de mi experiencia clínica al respecto, es que el deportista destacado en cualquier área, disciplina o en cualquier momento de su carrera deportiva, tenían en común, todos los deportistas destacados tenían en común algo que es la actitud, lo actitudinal, ¿sí? Porque adversidades pasaron todos, digamos. Trabajé Claro. algún tiempo con un remero olímpico que fue a 3 Olimpiadas, Sergio Fernández, en single school, y él tenía adversidades de todo tipo. O sea, llegaba a un país y no tenía bote para remar porque la federación o por lo que fuera no le llevó el bote y tuvo que competir un campeonato del mundo con un bote prestado. Situaciones de esas es muy común en los deportistas argentinos por el mundo, en Sí. muchísimas disciplinas, en deportes amateurs. No sucede así en los deportes más profesionalizados. Pero cómo se sobreponen, por eso son tan requeridos, los argentinos somos muy requeridos en todo el mundo por nuestra capacidad de sobreponernos a los obstáculos. Sí. ¿Está bien? Entonces, Sí, frente sí. a las mismas condiciones socioambientales, de dos Ujú. deportistas, lo que hace la diferencia es lo actitudinal. Y lo actitudinal es la predisposición neurocognitiva a poder asimilar el desafío que tengo enfrente. ¿Sí? Si un canadiense, por decir algo, o un inglés se encuentran con que no tienen el bote preparado en las condiciones que ellos están acostumbrados hace más de 10.000 horas, ¿no? De tantos años de experiencia, bueno, ellos dicen, no compito. Y un Claro, argentino dice, no, sí, yo compito. Así voy a agarrar un pedazo, una pala, un pedazo de madera y me construyo el bote. sí, Digamos, sí, hay sí. como tanta necesidad, una actitud de lucha de decir, lo voy a hacer. Y otro Ujú. factor importante que aprendí una vuelta de un gran amigo a quien voy a citar, que lo voy a ver pronto, y cordobés también, el señor José Miolanz, 4 veces
4 Olimpiadas, 2 finales olímpicas, campeón mundial de velocidad en pileta corta en Moscú 2002, Sí. y un referente para la natación argentina y de Sudamérica, que yo me acuerdo que estábamos preparando una charla con él para una empresa y yo puse, bueno, el sacrificio que vos hiciste. Me dijo, no, Charlie, me dice, yo sacrificio no hice. Sacrificio es ir al puerto a la mañana, porque yo todo lo que hice elegí hacerlo en cada momento de mi vida. Y esa pequeña frase me enseñó que tenemos que entrenarnos como amigarnos también, generar oxitocina con nosotros mismos, amigarnos con lo que hacemos. Sí. El destacado es el que se apasiona en lo que hace, ¿no? Michael Jordan, un referente del básquetbol mundial y del deporte mundial, decía, yo voy a dejar de jugar el día que no me divierta en la cancha, ¿no? Y lo mismo dijo Pete Sampras, y lo mismo dijo hace poco, no me sale el suizo Roger Federer, que dijo, yo voy a jugar a los 39, creo 40 se retiró, hasta el día que ya no lo disfrute, que sea más el dolor que el disfrute, porque el dolor hay, claro que sí. Y si hay profe de educación física acá, saben perfectamente que se entrena la tolerancia al dolor, la tolerancia al ácido láctico, pero el placer tiene que ser mayor que el dolor. Bien, había una pregunta ahí, ¿no? Sí, yo por el tiempo suyo, que ya sé que ya está... Estamos medio, sí, tengo que ir cortando, le tengo que atender en breve, pero quiero decirte algo, Emiliano, porque lo leí de reojo mientras hablaba. La procrastinación durante mucho tiempo fue entendida como con un aspecto negativo, peyorativo, ¿no? Y hace muy poco la psicología está empezando a entender que la procrastinación forma parte de la necesidad de tener la zanahoria por delante. Necesitamos tener la zanahoria por delante que nos motive. ¿Está bien? Igual, no sé si vos te referís, habría que verlo, ¿no? La procrastinación como algo patológico, pero forma parte de la conducta humana el procrastinar. Está bien permitirnos dejar cosas para mañana, para pasado, porque también nos permite tener zanahorias por delante. Diferente es que tengo que dar esta charla y entonces me quedo durmiendo y me levanto 5 minutos antes y doy la charla, ¿no? La charla esta, anoche con María Marta estábamos preparando, pero la preparamos anoche, ¿no? Porque tanto María Marta como yo tenemos un montón de cosas que hacer. Y bueno, voy dejando, voy acomodando, voy procrastinando. Digo, saquémosle el juicio valorativo negativo a la procrastinación. A veces es bueno procrastinar y dejar cosas para otro momento, si eso me permite disfrutar el momento de hoy, en donde estoy ahora. Sí. Bueno, Carlos, fue un placer haber compartido. Les pido a la gente que nos está acompañando, que nos está viendo, que difundan este mensaje, porque creo que es muy importante para que podamos aplicar estos consejos y esta gran experiencia con excelentísimos resultados en la gente que Carlos Wiesengrad ha podido acompañar, y un trabajo gigante. ¿Quién guardó tu secreto sublime, majestual creación? Catamarca, huella, viento invernal, sobrenatural, lo simple del amor. Catamarca, el secreto mejor guardado.